Bueno, pues yo salía del metro, fue en agosto del año pasado, y salía del metro y vi a unos policías pedir, eran 3 policías, pidiendo la documentación a un chico latinoamericano y a un chico negro. No estaban relacionados entre sí y entonces pues yo vi eso y como ya estoy acostumbrada a ver este tipo de situaciones, pues decidí que no iba a quedarme quieta y les hice una fotografía. Uno de los policías que estaban allí me preguntó que por qué les estaba haciendo una fotografía y le dije que quería retratar lo que estaban haciendo. Me preguntó qué es lo que yo pensaba que estaban haciendo y les dije que lo que veía es que estaban pidiendo documentación a gente de apariencia extranjera y me dijo que es que estaban en una operación antiterrorista. Les pregunté que en esa operación antiterrorista, que por qué únicamente estaban pidiendo la documentación a gente extranjera, gente negra o gente mulata, como el chico que se acaba de ir. Y me dijo que eran los criterios que ellos seguían, me dijo que era su trabajo, que ellos estaban haciendo su trabajo, y le pregunté que por qué únicamente se lo estaban pidiendo a estas personas. Me dijo que seguían unos criterios, le pregunté que si esos criterios iban en función del color de la piel de la gente, y me dijo que no, pero no me dijo nada más, no me quiso explicar cuáles eran esos criterios. Le dije que porque a mí no me estaban pidiendo la documentación, por ser blanca, y me dijo que le diera la documentación. En ese momento es cuando me pidió la documentación. No lo he dicho al principio, pero yo me identifico desde el primer momento como periodista. Y les dije, cuando me preguntaron por qué estaba haciendo la foto y me dijeron lo de la ley, le dije que era periodista, que más o menos conocía esa ley porque me afectaba directamente como periodista, y le pregunté que por qué estaban haciendo eso. Y antes de todo esto también me dijo que no podía hacerles fotos en función de la ley 4/2015, la ley orgánica 4/2015, y le dije que la foto en la que salían ellos no salía su cara, no salía reconocible y no pretendía subirla en ningún lugar. Después de todo esto estuvimos hablando de por qué estaban pidiendo la documentación a estas personas y por qué me la pidieron a mí. Me dijeron que es que les había faltado el respeto porque les estaba llamando racistas, y les dije que yo en ningún momento les había llamado racistas, que únicamente me parecía que mi país era racista. En este momento la gente me contestó y me dijo que le estaba faltando el respeto, que si no me gustaba mi país, que me largara. Ante esto, pues nada, le dije que no entendía la situación, que me parecía muy injusto, que yo que no estaba haciendo nada de lo que me estaban diciendo. Me volvió a repetir que les había faltado el respeto, no me supo explicar por qué les estaba faltando el respeto y nada, me anunció que se me iba a sancionar por eso y que me fuera del lugar. Bueno, pues yo en ningún momento les insulté a ellos, no les llamé racistas en ningún momento, únicamente les pedí explicaciones. Les dije que me parecía muy injusto que pidieran en función del color, que no entendía por qué estaban pidiéndole únicamente a estas personas, que por qué solo ellos eran sospechosos de ser terroristas. Fue una conversación, yo en ningún momento subí el tono, él se puso un poco nervioso, me llegó a faltar el respeto a mí diciéndome que me tenía que largar de mi país. Y yo, pues eso, no proferí ningún insulto contra ellos en ningún momento, y lo único que hice fue quejarme de las leyes en cuanto a estos criterios racistas y en general de la situación que se estaba viviendo en mi país contra estas personas. Bueno, yo me fui de allí. Y al cabo de un mes, un mes aproximadamente, me llegó una notificación de que iba a ser sancionada por el artículo 36.4 de la ley orgánica por falta de respeto a la autoridad. Es la multa que me habían comunicado que me llegaría los agentes y yo fui a recoger el informe policial, el acta policial, en el que salían unas declaraciones que yo en ningún momento había proferido, salían un tipo de detalles que eran falsos,
como por ejemplo que yo en ningún momento había querido revelar información sobre dónde trabajaba y bueno, que me habían investigado, que habían visto dónde yo trabajaba y bueno, el tema también de la fotografía en el que decían que yo sí que pretendía subirla y luego aparte unas declaraciones supuestamente que eran directamente salidas de mi boca y en ningún momento hice esas declaraciones. Algunas de ellas están cambiadas, otras directamente se las han inventado. El pasado mes de febrero, el día 28, me llegó una segunda notificación en la que me ponían que iba a ser sancionada por la ley 37.0, el artículo 37.04 de la misma ley, por obstrucción en el ejercicio legítimo de sus funciones de los agentes de la autoridad. En ningún momento a mí se me informó, cuando sucedieron los hechos, en ningún momento se me informó de que iba a ser sancionada por esta ley, pero bueno, me llegó la sanción. En este caso era grave, ya no era leve como la primera, sino que era grave y ya se me acusaba de unas cosas que en ningún momento habían sucedido y en función de del mismo informe policial. Se me ha sancionado 2 veces por los mismos hechos. Presenté alegaciones después de que me llegara la primera notificación. Seguimos en el proceso, me llegó una segunda carta por si acaso quería presentar más alegaciones. En este caso, como yo no tengo más pruebas que dar, porque es mi palabra contra la palabra del agente, bueno, en este caso de los agentes, pues yo no tengo ninguna prueba física para presentar y nada, ahora mismo estoy esperando la resolución y la segunda, pues lo que he hecho es presentar también alegaciones y todavía no he recibido ninguna carta que me informe de cómo va el proceso. Yo es algo que siempre he visto como los agentes paraban a gente negra, siempre me ha parecido muy injusto. En este momento decidí pues preguntarles por qué estaba sucediendo todo esto y por una conversación cara a cara con un agente al final pues he sido multada por algo que me parece totalmente injusto y no me parece en ningún caso que haya hecho algo mal. Es más, creo que es lo que deberíamos de hacer todos.